Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Díaz. A continuación expondré el proyecto de corte, que es el análisis de una torre grúa. Tenemos 6 tipos de torre grúa. La primera es la grúa fija o estacionaria, la cual en la base no posee medios de movimiento. Esta está totalmente fija, puede estar anclada o simplemente apoyada en el suelo. El único movimiento que esta torre puede tener es en la pluma y a la hora de subir y bajar los objetos que ésta necesita mover. Tenemos la torre grúa desplazable en servicio. Esta en su base sí posee unos rieles con el cual esta se puede desplazar en el eje horizontal, pero tiene una limitación y es en la altura. Debido a que esta tiene estos movimientos, la altura máxima es, es muy es inferior a la torre grúa anterior. Tenemos la torre grúa desmontable. Esta torre es como la unión, o se podría decir que es la unión entre las torres en las torres grúas anteriores, ya que esta puede desmontarse, montarse y desmontarse mientras está en servicio sin que afecte em, sin que afecte su trabajo. Esta a la vez se puede desplazar, ya que en la base tiene, tiene unos rieles con el cual le permite hacer este movimiento. Tenemos la grúa torre autodesplegable. Esta es una de las más sencillas, ya que esta en la parte de arriba no tiene un contrapeso, simplemente tiene unos cables los cuales van anclados en el suelo. Esta pluma eh, o sea, esta torre grúa es un poco más pequeña, viene limitada en altura, ya que no puede soportar grandes cargas. Tenemos la torre grúa autodesplegable o monoblock. Esta es muy similar a la anterior, solo que esta en la parte inferior tiene un carro el cual le permite moverse en cualquier dirección. Esta, como la anterior, están limitadas en su altura debido a que no requiere elementos estructurales adicionales para su instalación. Como viene diseñada de fábrica, esa es la altura máxima. Entonces es un poco más pequeña que las anteriores. Para terminar, tenemos la torre grúa trepadora. Esta tiene una gran ventaja y es que va anclada a las caras del edificio, no van ni soportadas encima del edificio ni en el suelo. En cambio de eso, esta puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo por sus propios medios y al ritmo que lo necesite. Mediante el edificio va creciendo, ella va escalando con el edificio. En la elección de la grúa se selecciona una torre grúa fija o estacionaria, que fue la primera que se explicó, ya que este problema solo se necesita que la grúa mueva su pluma de un punto a otro recogiendo y dejando un objeto, el cual en este caso es el aire acondicionado, y es por eso que es la más apropiada para analizar o la que se escogió para su análisis. Tenemos el diagrama de cuerpo libre de nuestro torre grúa. En este caso podemos ver que el WC es la masa del contrapeso, el M1, que es la velocidad de rotación que nos la dan en el problema, el T1 se podría decir que es el peso o, el- o la tensión que se genera a la hora de que la máquina levante algún objeto. Tenemos el W1, que es el peso total de la máquina, y en la parte de abajo tenemos las reacciones que genera el suelo en cada uno de sus apoyos, que son RA, RB y RA, RB, RC y RD. Solo que en este caso RD está en la parte de atrás. Tenemos los cálculos de las coordenadas. En este punto, lo que se quiso hacer fue calcular las coordenadas en el punto C. Entonces, para poder hacerlo, lo que se hizo fue generar unas líneas con el fin de generar un triángulo rectángulo. Esto ya que tenemos las distancias del carro con respecto a, que es de 25 metros, el ángulo de 45, el ángulo de 90, ya podemos calcular el ángulo que se genera en C, que es de 45, para un total de 180 grados.
Al tener todos los ángulos, se utilizó las phi de senos, con la cual la idea es calcular la base de este triángulo que acabamos de generar. Se despeja la A, como lo podemos ver a la izquierda, que tenemos que B es igual al seno de A sobre el seno de B. Entonces, B minúscula es la hipotenusa y el A es el opuesto de la hipotenusa. Entonces, tenemos que 25, la distancia de A hasta el punto C, que es el carro, seno de 45, que es el ángulo que tenemos, y el seno de 90. Con esto se pudo calcular la longitud de la base de nuestro triángulo, que nos da 17.67. Con esto, ya teniendo tanto la hipotenusa como uno de los catetos, se calcula la altura de nuestro triángulo, del triángulo que se generó o que se dibujó, que va a ser exactamente las mismas medidas, 17.68. Esto ya que esto se puede demostrar eh, con los ángulos que tenemos, ya que es un triángulo isósceles, por ende sus, sus catetos son iguales. Realizado este procedimiento, se puede determinar las coordenadas en el punto C, que es en donde está nuestro carro. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Tenemos la distancia que va desde A hasta el punto C en X, que son de 17.67 metros. Y tenemos la distancia desde el punto 0 hasta el punto A en X, que es de 8 metros. Entonces, para poder calcular en X la distancia a la que está desde 0 hasta el punto C en X, se suman los 17.68, que es la distancia, más la distancia que hay de 0 a. Esto nos da un valor y hacemos exactamente lo mismo en la altura, en el eje Y. Entonces tenemos que la altura de A hasta B es de 17.67 y desde 0 hasta A tenemos que la altura es de 13.5. Al hacer cálculos matemáticos restamos el 13.5, que es la distancia de 0 a A, y la distancia de nuestro triángulo. Esto nos da que las coordenadas de nuestro punto en C es de 25,67 y menos 4.18. Esas son las coordenadas de nuestro carro. En este punto lo que se hizo fue trazar una línea desde nuestro punto A, que es en la parte de arriba, hasta nuestro punto en donde vamos a recoger nuestro aire acondicionado. Esto con el fin de hacer una línea aún más larga. No sabemos hasta qué punto, pero sí tenemos la longitud de esta línea, que es de 25, que en parte se puede decir que es la traslación de nuestro punto inicial de la pluma a nuestro punto en donde vamos a recoger nuestro aire acondicionado. También la idea es calcular las coordenadas en este punto, llamémoslo C'. C es en donde está el carrito en su posición inicial y C' es en donde está a la hora de hacer todo el movimiento. Aún no hemos calculado el tiempo. Lo que primero vamos a calcular son las coordenadas. Para eso tenemos que en este punto las coordenadas es de 1,3. 3 es uno de los números de mi carnet. Y hacemos lo mismo que se hizo en el paso anterior. Tenemos las coordenadas de 8,13, que es el punto A, y del punto del aire acondicionado, que es 1,3. Estas dos coordenadas se restan, así como lo podemos ver en este siguiente cuadro, que tenemos que en X 1 menos 8 nos da 7, que es la base de nuestro triángulo en X, y en Y tenemos 3 menos 13.5, lo cual nos va a dar en Y 10.5. Esta es la altura de nuestro triángulo, la altura que puede haber en Y desde el punto en donde recogemos el aire acondicionado hasta A, en Y. Posteriormente se halló la hipotenusa ya teniendo los catetos. Además de esto, también se calculó los ángulos que hay en el punto 1,3 y 8 y 13.5. Esto con el fin
de que a la hora de hacer el triángulo más grande, por ley de ángulos, este ángulo que tenemos en 1,3 va a ser igual al ángulo que tenemos en las coordenadas del carrito en la parte inferior. Aquí lo podemos ver aún mejor referenciado. Tenemos los ángulos de 56,3 y de 13,6, que ya anteriormente lo expliqué. Y lo que se hizo fue estirar este triángulo hasta las coordenadas de menos 5,88 y menos 7,29. Estas coordenadas, como las hallé, igual que en el paso anterior, con la ley de senos. Tenemos que la hipotenusa es de 25, el ángulo, que es de 56,3 en este punto, y el ángulo de arriba, que es 33,6. Además, en esta parte, aquí en C, lo llamamos C, se genera un ángulo de 90 grados. Por ley de senos, despejamos A y tenemos que seno de A por C minúscula sobre C es igual al seno de 56,30 por 25, que es la hipotenusa, sobre el seno de 90. Tenemos que nos da la longitud en Y, la altura de nuestro triángulo es de 20,7 metros. También tenemos la hipotenusa, entonces utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular la base del triángulo que acabamos de generar. Para esto nos da que la base es igual a 13,88 metros. Realizamos lo mismo que en los pasos anteriores, restamos la altura de nuestro triángulo, que es de 20,79 menos 13,5. Este 13,5 es en Y, que va desde el punto 0 hasta la altura, o bueno, hasta la distancia en donde está nuestra torre grúa. Nos da que las coordenadas en Y es de menos 7,29 y en X es menos 5,88. Y así fue como se calculó las coordenadas de nuestro carrito en el punto C', la llamamos, o la posición 2. Para este caso, aquí volvemos a nuestra posición inicial. Vamos a calcular el tiempo que se tarda nuestra pluma en ir desde la posición inicial hasta la posición 2. Se utilizó el libro de dinámica, en donde donde se buscó la fórmula. Tenemos que sigma R es igual al R menos el R'. ¿Cuál es nuestro R? La posición inicial, que va desde 8,13,5 y de 25,16 a menos 4,18. Y nuestro R' es desde la posición A, en donde está la grúa, hasta la posición 2, que son de menos 5,88 y menos 7,29. Para esto restamos, como lo podemos ver a continuación, nuestros dos coordenadas y con eso tenemos nuestro sigma R. La idea de esto es sacar la magnitud con el fin de dejarlo en una forma escalar. Esto nos da 22,87. Posteriormente tenemos la velocidad angular. La velocidad angular nos la da el problema, que son 2 RPM, la cual se convertirá en una velocidad lineal. Tenemos que W, o la velocidad, es igual a las 2 RPM por una vuelta que equivale a 2 pi radianes. Multiplicamos esto, nos da 4 pi y esto lo ponemos en tiempo sobre 60 segundos, que es un minuto. Esto nos da que W es igual a un quinceavo de pi radianes sobre segundo. Ahora, vamos a hacerlo lineal. Tenemos que la velocidad es igual a la angular, que fue la que tenemos, que es W, que es 1 sobre 15 por pi radianes, por el rayo, que el rayo ya lo sacamos en la parte de arriba, sacando las magnitudes. Esto va por 22,87 metros. Aquí tenemos ya la velocidad. Ya calculamos la velocidad lineal. Y posteriormente se calcula el tiempo y teniendo la velocidad y la distancia, tenemos que la velocidad es igual a 4,78 metros por segundo
es igual a 22.87 metros sobre el tiempo. Hacemos el despeje del tiempo y nos da que el tiempo que tarda desde ir desde la posición, o el carrito que ir desde la posición de C a C' es de 4.78 segundos. Una vez en este punto, ya tenemos nuestro carrito o nuestra pluma en esta posición, que la llamamos como C' inicialmente. Para esto, ahora tenemos que mover nuestro carrito hasta la posición o hasta las coordenadas de 1,3. Esto lo podemos hacer linealmente, teniendo que la velocidad del carro es de 2 metros sobre minuto. Esto lo podemos pasar a, hacemos la conversión para que nos den segundos y tenemos que la velocidad del carrito es igual a la distancia sobre el tiempo. Vamos a calcular el tiempo que se genera, o sea, que se tarda el carro ir de este punto hasta el punto final, que es en donde se va a recoger el aire acondicionado. Tenemos que el tiempo es igual a 12.38 metros, que es la que está aquí en este punto, sobre el tiempo, sobre la velocidad, y esto nos da 371.771 segundos. Hacemos la conversión nuevamente y nos da que el tiempo en minutos es de 6.1961 minutos. Así como lo podemos ver ya aquí, el carrito lo tenemos en la siguiente posición, en el de 1,3, y este fue el tiempo que tardó en desplazarse linealmente. Una vez en este punto, ya podemos calcular la velocidad de ascenso de la masa. Tenemos que la velocidad de ascenso nos las da el problema, que es de 1.5 metros sobre minuto. La vamos a llamar velocidad de la masa, VM. Entonces, se buscó en un catálogo de aires acondicionados industriales de la marca LG y se pudo determinar o se pudo encontrar que la altura de uno de estos aires acondicionados es de 1,70 m. Entonces tenemos que la velocidad del carro, la velocidad de ascenso de la masa es de 1.5 metros sobre minuto, lo cual va a ser igual a la distancia que se tiene que elevar sobre el edificio eh, con el fin de que el aire acondicionado no golpee contra el edificio. Entonces esta se tiene que elevar a una altitud de 20.17 metros. La idea es que quede al ras del edificio sin que lo golpee, que la, la pluma levante nuestro aire acondicionado hasta los 20.7 metros y con esto a la hora de trasladarse por encima del edificio va a quedar al ras. El tiempo de elevación es de 13.8 minutos. En este punto tenemos un paso intermedio, lo cual se hace exactamente lo mismo que se hizo en el primer análisis. Se va a calcular la distancia que hay entre A, que es donde está la torre grúa, y B, que es en donde se va a dejar finalmente nuestro aire acondicionado. La idea es calcular la distancia que hay entre estos dos puntos. Esta distancia principalmente la vamos a calcular. ¿Cómo la calculamos? Tenemos que en las coordenadas de A, como anteriormente lo habíamos expuesto, es de 8 y 13.5, y en B es de 28 y 9. Ahora lo que hacemos es restar las coordenadas X con las X y las Y con las Y, como lo podemos ver aquí en la parte derecha, que son 28, que es la altura, digo, en X, perdón, en X, la distancia que hay desde 0 hasta donde está el punto B, menos la distancia que hay desde 0 hasta el punto A en las X. Esto nos da que la base de nuestro triángulo, la longitud, es de 20 metros. Exactamente lo mismo hacemos en el eje de las Y. Tenemos que 13.5 es la altura desde 0 hasta donde está nuestra grúa en A, en Y, y de 9, que es desde 0 hasta donde está nuestro punto en B. Esto nos da que la altura de este triángulo que hicimos es de 4.5 y la base de 20. Con esto ya podemos calcular por Pitágoras la hipotenusa, la cual nos da 20.5. Esto lo vamos a utilizar en el siguiente paso. En este punto volvemos a la imagen anterior. ¿Y cuál es la idea de esto? Tenemos a nuestro carrito
inicialmente en la posición de 1,3 a una distancia de A de 12,61 metros. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es desplazar nuestro carrito con el fin de que el carrito quede a la misma distancia a la que está A de B, que es de 20,5 metros. Entonces calculamos el tiempo que tarda nuestro carrito de ir desde las coordenadas de 1,3 hasta las coordenadas de la parte de abajo, que aún no las hemos calculado, pero las vamos a calcular de la misma forma y como lo hemos estado haciendo. Tenemos nuestro ángulo, tenemos nuestra hipotenusa que es de 20,5, nuestro ángulo de 90 y el ángulo superior que es de 33, pero en este caso lo podemos despreciar. Con eso tenemos que por ley de senos, nuestra altura es de 17,55, que es la altura que tenemos aquí en A, desde, llamémoslo aquí, punto C, hasta la altura en donde está nuestra torre grúa, y en X es de 11,37, que es nuestra base, que es la que está aquí. Hacemos exactamente lo mismo que en los pasos anteriores, restamos las X con las X y las Y con las Y. Tenemos el 8, que va desde el punto 0 en nuestros ejes coordenados hasta donde está nuestra torre grúa en X, en las X. Entonces tenemos 8 menos 11,37. Este 11,37 es la longitud de la base, esta base. Y en el eje Y tenemos que 13,5, que va desde 0 hasta donde está nuestra torre grúa, menos la altura que tenemos, llamémoslo así, en el punto A hasta el punto A'. Esto nos da que las coordenadas en el punto A' tenemos que es de menos 3,374 en las X, y en las Y tenemos de menos 3,55. Además de esto, calculamos el tiempo de desplazamiento de nuestro carrito. Tenemos que nuestro carrito tiene la velocidad de 2 metros por minuto, está aquí en el punto de 1,3, y tenemos la distancia que nos hacía falta, que son los 12 que teníamos desde donde recogemos el aire acondicionado hasta A, menos 20,5, con el fin de calcular la distancia que hay desde 1,3 hasta el menos 3 y menos 3,55. Esto nos da que el tiempo o sea, bueno, sí, tenemos la distancia es de 7,89, que es la distancia que hay desde donde tenemos nuestro aire acondicionado hasta los 20,5 metros, que es en donde va a ser la posición final de nuestro carrito. Tenemos la velocidad en C y despejamos el tiempo. Tenemos que el tiempo es igual a 7,89, que es la distancia que hay entre nuestro carrito en la posición, llamémoslo así, inicial, y ya la final, que es en donde va a quedar y no se va a mover absolutamente más, sobre los 2 metros por minuto. Esto nos da que el tiempo de desplazamiento es de 3,94. Ese es nuestro tiempo que se demora en desplazarse esa pequeña distancia, que son 7,89 metros. Y para finalizar, volvemos a nuestro primer paso. Calculamos el delta de R, la cual es igual a R' menos R, con el fin de calcular todo el tiempo que se demora desde nuestra C, donde está nuestro carrito, hasta B, que es en donde se va a bajar el aire acondicionado. Tenemos que nuestro primer R es de menos 3,374 y menos 3,55, que son las coordenadas en este punto, y nuestro R' es 28 y 9, que son las coordenadas de B. Con esto sacamos la magnitud, que nos da 27,63 metros. Tenemos la velocidad, que ya nos la habían presentado en el problema, que es de 1/15 de pi por los 27,63. Esto nos da una velocidad de 5,78 metros por segundo. Posteriormente, utilizamos las fórmulas para poder calcular el tiempo. Entonces tenemos que 27,63, que es la distancia, como la magnitud, aquí en magnitud,
sobre la velocidad, nos da que el tiempo de desplazamiento es de 4.77 segundos desde el punto de menos 3 y menos 3.55 a 28,9. Para concluir, tenemos que el tiempo total del movimiento desde nuestro punto inicial hasta nuestro punto final en B es de 24.09 minutos, ya que se analizó punto por punto y de forma lineal. Y eso fue todo. Muchísimas gracias.